Estimados y estimadas, vengo hoy aquí a contaros una historia que nada tiene que envidiar al mismísimo Hamlet. Serendipias, traiciones y bulos, huesos, reverendos exiliados. Una historia de cómo una pelea por la existencia de Dios cambió el destino de la estadística. Vale, igual me he flipado un poco. Perdonadme. Pero vengo a contaros una gran historia. Y como todas las grandes historias, esta empieza con alguien suspirando por los huesos de... Perdón. Por los huesos de una cabra, del tobillo de una cabra. Las tabas. Con estos huesos precursores de los dados empezamos a apostar. Y claro, cuando apuestas, ¿qué acaba pasando? Pues que pierdes. Y si pierdes, pues empieza la incertidumbre y quieres saber qué opciones, qué chances tienes de poder ganar. Vale. Pues con esta terminología de las chances o las opciones, en 1654, Fermat y Pascal... ¡Jolín! Pascal no. Empezaron a hablar con el WhatsApp de la época, con el correo postal, y empezaron a hablar de un problema de apuestas que menos mal que Fermat no dejó en visto a Pascal, porque gracias a estos mensajes pues se construyó nada más y nada menos que la teoría de la probabilidad. Y la teoría de la probabilidad poco a poco fue asentándose. Y en 1718 aparecía un libro llamado The Doctrine of Chances, que es clave para nuestra historia. Este libro fue escrito por un tal Abraham de Moivre. Abraham de Moivre era un francés que estaba exiliado en Inglaterra, y esto es algo importante porque posiblemente este hecho hizo que su libro acabase disponible tanto en bibliotecas inglesas como en bibliotecas francesas. Y veremos por qué es importante. Otra cosa que se sospecha de Moivre es que, además, había sido el profesor particular de uno de los principales personajes de nuestra historia, Thomas Bayes. Thomas Bayes era un reverendo presbiteriano inglés del siglo XVIII sobre el que hay un montón de misterios. El principal, que ni siquiera sabemos si este es Thomas Bayes. Hay muchas dudas sobre si realmente este es su retrato. Pero para mí, una de las cosas más llamativas es cómo este reverendo acabó entrando en la sociedad científica más importante de la Inglaterra de la época, la Royal Society, sin que se le conociese nada más que un trabajo en defensa de Newton, cuando Berkeley le atacó, y que en principio acabó publicándose de manera anónima, si no, fijaros en cómo el nombre de Thomas Bayes aparece escrito a lápiz. Bueno, pues la cosa es que entró y que se murió pronto. En 1761 Bayes fallece y deja todos sus papeles a su gran amigo Richard Price. Richard se pone a mirar allí entre los papeles y cree encontrar un trabajo que resolvía la existencia de Dios, uno de los problemas de la época. Se pone a mirar, estaba tan seguro de que lo resolvía que quería publicarlo. Pero vamos a ver, si resolvía eso, ¿por qué Bayes no lo había publicado él mismo? Bueno, pues posiblemente porque Bayes era muy inteligente y sabía que la herramienta que utilizaba, podía acabar siendo una bomba. Porque utilizaba algo que se llama probabilidad inversa, algo que a los matemáticos de la época no les gustaba. Y dejadme que os ponga un ejemplo para explicaros por qué no gustaba. Imaginad que Pedro Pascal, ahora sí, Pedro Pascal, está en algún punto de un camino, pero no sabemos dónde, no tenemos ni idea. Pero tenemos un aparatito muy chulo que, oye, tú te vas situando en puntos aleatorios del camino y te va diciendo, te has quedado corta, te has pasado, ¿no? Entonces tienes eso. Vale, entonces tenemos una realidad que es la posición de Pedro Pascal, que no tenemos ni idea dónde está, y tenemos una serie de datos de te pasaste, te quedaste corta. Con la teoría clásica de la probabilidad y con lo que se sabía hasta el momento, tú lo único que podías hacer es, vale, si yo considero que está aquí, es decir, diciendo que está aquí, puedo calcular la probabilidad de te pasaste. Este símbolo es el sabiendo que está aquí, ¿vale? Si está por la mitad del camino, pues la probabilidad de pasarte será media, y si está como al final del camino, la probabilidad de pasarte será pequeña. Pero yo no quiero saber la probabilidad de pasarme. Yo quiero saber dónde está Pedro Pascal.
Entonces, quiero la probabilidad inversa, quiero la probabilidad de la realidad dado los datos que yo he observado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para hacer esto Bayes necesitaba algo que se llama probabilidad a priori y que era bastante controvertido. ¿Por qué? Porque la probabilidad a priori tiene que acabar reflejando los conocimientos que yo tengo sobre el problema. Y vale, con Pedro Pascal pues nos puede servir si, oye, si sabemos que le gustan mucho las flores, pues y hay un parterre en el camino, pues seguramente estará cerca del parterre. Bien, pues le doy más probabilidad a eso, a priori, y luego ya aprendo de los datos. Guay. Pero claro, amigas, cuando se trata de dar la probabilidad de la existencia de Dios, igual aquí hay un poquito más de subjetividad. Y subjetividad y matemáticas, la destrucción. A los matemáticos no les hubiese gustado, efectivamente, y Bayes no lo publicó. Pero Price sí. Era un cabezón y dijo que lo publicaba, y lo publicó. Y pasó lo que tenía que pasar, que no le importó un pimiento a nadie. Y allí se quedó unos años, porque sí le importó a alguien. Unos años más tarde, Pierre-Simon Laplace, un matemático francés, estaba empeñado en demostrar lo contrario que Bayes. Si Bayes había querido probar la existencia de Dios, él quería probar que esa hipótesis no era necesaria para demostrar que para ver que los planetas están en equilibrio, algo que parece que Newton sí que dijo. Laplace utilizó el libro de De Moivre, aquí nuestra primera serendipia, y encontró una fórmula que casi se acercaba a lo que había visto Bayes, pero que todos conocéis y le supo a poco. A ver, si yo digo cuál es la probabilidad de sacar un 2 en un dado de 6 caras, un sexto. Lo tenéis muy claro porque conocéis la fórmula de Laplace. Casos favorables, partido, casos posibles. Pero a esta fórmula le faltaba algo y Laplace no sabía qué era, porque un dado tiene todas las caras con la misma probabilidad, pero Pascal no está igual de probablemente en todos los sitios del camino. Y le faltaba ese punto. Y estaba a punto de tirar la toalla cuando, otra serendipia, Richard Price viaja a Francia en misión diplomática, se cruza con Laplace y, hablando de algún problema, le acaba enseñando el artículo de Bayes. Entonces se hizo la magia en París y cogió aquella probabilidad a priori de Bayes y la utilizó para ponerla junto a la probabilidad de los datos que veíamos antes y constituir lo que realmente acabamos llamando, con una versión más simple, teorema de Bayes. Pero este teorema de Bayes en realidad debería llamarse teorema de Bayes-Laplace y nos permite pasar de la probabilidad de las creencias a priori a una información mucho más fuerte basada en datos. Y pensaréis que esta maravilla que nos ayuda a encontrar a Pascal en un camino, pues tenía que todo el mundo rendirle pleitesía. Pero nada de eso. Porque los bulos ya existían antes de Trump. Y al pobre Laplace lo cancelaron, no solo porque esto tuviera lo de la subjetividad y demás, sino por muchas otras cosas. Y encima aparece aquí nuestro villano, Sir Ronald Fisher. Un señor que era odiado por todo el mundo y que odiaba a todo el mundo y que decidió llamar a la teoría bayesiana y decir que todos los que siguiesen esa teoría que mejor harían en publicar como su profeta, cuando hubieran muerto. Claro que sí, hombre. Nos hizo un poco de bullying, pero este no fue el fin de la teoría bayesiana. ¿Sabéis por qué? Porque los bayesianos hacen como muchas minorías, reapropiarse de los insultos, convertirnos en algo positivo y demostrar que aquella teoría que permitía pasar de las creencias a priori a esa información más acertada era realmente útil. Y en aquella época, aunque fuese de tapadillo, consiguió acortar la Segunda Guerra Mundial de la mano de Turing. Consiguió encontrar la bomba de Palomares y consiguió que se pudieran poner las primas de los seguros de los primeros vuelos comerciales. Pero estas historias, amigas, tendrán que venir a escucharlas otro día. Muchas gracias.